Hoy vamos a hablar de un tema muy serio y oscuro: los 5 peores dictadores de la historia. Prepárense para conocer los detalles más impactantes sobre estos líderes que dejaron una marca terrible en la humanidad. Adentrarnos en las mentes de estos personajes nos ayudará a entender cómo llegaron al poder, cómo justificaron sus actos y cómo, a pesar de sus atrocidades, algunos aún se aferran a su imagen. Es un viaje al horror, sí, pero también es una oportunidad para aprender del pasado y luchar por un futuro mejor. Número 5. Nuestro primer personaje nos lleva a la Rusia de principios del siglo XX, un país convulsionado por la desigualdad y la guerra. La nación estaba al borde del colapso, con una población desesperada por el cambio y la esperanza. Vladimir Lenin, el líder bolchevique, emerge en este contexto prometiendo paz, tierra y pan al pueblo ruso. Sus palabras resonaban en los corazones de millones, ofreciendo una visión de un futuro mejor y más justo. La Revolución Rusa, un cataclismo social que conmocionó al mundo, lleva a Lenin al poder. Este evento no solo transformó a Rusia, sino que también alteró el curso de la historia mundial, inspirando movimientos revolucionarios en todo el planeta. Pero el sueño de una sociedad igualitaria pronto se transforma en una pesadilla. Las promesas de Lenin se desvanecen rápidamente, dando paso a una realidad mucho más oscura y opresiva. Para consolidar su poder, Lenin desata una ola de terror sin precedentes. La Cheka, su policía secreta, elimina sin piedad a cualquier atisbo de oposición. Esta organización se convierte en el brazo ejecutor de su régimen, sembrando el miedo y la desconfianza entre la población. Millones de personas, desde campesinos hasta intelectuales, son asesinados o enviados a campos de concentración, los gulags, donde la muerte se convierte en una liberación. Estos campos se convirtieron en símbolos del sufrimiento y la brutalidad del régimen. Lenin, el ideólogo, el revolucionario, se convierte en un tirano responsable de la muerte de millones. Su transformación de líder carismático a dictador despiadado es una de las tragedias más grandes de la historia moderna. Se estima que bajo su régimen, entre 3 y 10 millones de personas perdieron la vida. Estas cifras reflejan el costo humano de su gobierno, una era marcada por la represión y la violencia. Su figura sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un visionario o un monstruo? Para algunos, Lenin es un héroe que luchó por la justicia social. Para otros, es un villano cuya ambición desmedida llevó a la destrucción y la muerte. Lo que es innegable es el horror que se vivió bajo su mandato. Las cicatrices de su régimen aún perduran en la memoria colectiva de la humanidad. Número 4. Pocos nombres evocan tanto horror como el de Adolf Hitler. Su figura es sinónimo de tiranía y genocidio, un líder cuyo legado está marcado por la muerte y la destrucción. Su ascenso al poder en la Alemania de los años 30 marcó el inicio de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. En una nación devastada por la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, Hitler encontró un terreno fértil para sus ideas extremistas. Hitler, el demagogo, supo capitalizar el descontento social y económico de la Alemania de posguerra, prometiendo devolver al país su grandeza perdida. Con discursos llenos de odio y promesas de un futuro glorioso, logró ganarse el apoyo de millones. El mundo observa con horror cómo Hitler, paso a paso, va cumpliendo sus promesas, aunque a un costo terrible. La maquinaria nazi se pone en marcha, y con ella, una era de represión y violencia sin precedentes. La persecución sistemática de judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos culmina en el horror del Holocausto. Familias enteras son arrancadas de sus hogares, llevadas a campos de concentración donde enfrentan un destino cruel e inhumano. Millones de personas son asesinadas en campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Estos lugares se convierten en símbolos del mal absoluto, donde la vida humana pierde todo valor. La Segunda Guerra Mundial, desatada por la ambición de Hitler, deja un saldo de más de 50 millones de muertos. Ciudades enteras son reducidas a escombros, y el mundo queda marcado por una herida profunda y duradera. Hitler, el Führer, el supuesto salvador de Alemania, la arrastra a la destrucción total. Su visión de un imperio milenario se desmorona, dejando tras de sí un legado de ruina y desesperación. Su nombre se convierte en sinónimo de barbarie, un recordatorio constante de la capacidad del ser humano para el mal.
La historia de Hitler es una advertencia eterna sobre los peligros del odio y la intolerancia, y la necesidad de recordar para no repetir. Número 3. Tras la muerte de Lenin, otro monstruo emerge de las sombras del Kremlin, Joseph Stalin. Paranoico y despiadado, Stalin instaura un régimen de terror que se extiende por toda la Unión Soviética. Las purgas estalinistas, una caza de brujas sin precedentes, eliminan a cualquier persona considerada una amenaza, real o imaginaria. Millones de personas son ejecutadas sin juicio o enviadas a los gulags, donde la muerte por hambre, frío o agotamiento se convierte en algo cotidiano. La colectivización forzosa de la agricultura, uno de los proyectos más descabellados de Stalin, provoca una hambruna que acaba con la vida de millones de campesinos. Ucrania, el granero de la Unión Soviética, se convierte en un cementerio a cielo abierto. Se estima que bajo el régimen de Stalin murieron entre 20 y 60 millones de personas. Su figura, a pesar de los horrores que cometió, sigue siendo objeto de debate en Rusia. Un debate incómodo que nos habla de las heridas aún abiertas del pasado. Número 2. Nuestra siguiente parada nos lleva al sudeste asiático, a la Camboya de los años 70. Aquí, un régimen liderado por Pol Pot, el líder de los Jemeres Rojos, instaura un régimen de terror que conmociona al mundo. Inspirados por una visión utópica y brutal de la sociedad, los Jemeres Rojos vacían las ciudades, declaran el año cero y obligan a la población a trabajar en campos de concentración. Intelectuales, profesionales, monjes, cualquiera que no encajara en su visión distorsionada del mundo, era eliminado sin piedad. Los campos de la muerte, como el famoso S-21, se convierten en símbolo del horror. Se estima que bajo el régimen de Pol Pot, entre 1 y 2 millones de personas fueron asesinadas, casi una cuarta parte de la población de Camboya. El genocidio camboyano, una tragedia silenciada durante años, nos recuerda la fragilidad de la civilización y la facilidad con la que podemos caer en la barbarie. Un recordatorio de que el odio y la intolerancia pueden tener consecuencias devastadoras. Mención deshonorífica. Antes de revelar quién es el número 1, quiero hacer unas menciones honoríficas a otros dictadores que también dejaron una huella oscura en la historia, como Fidel Castro y los fascistas japoneses. Sus crímenes, aunque no alcancen la magnitud de los que hemos visto hoy, no deben ser olvidados. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido como este. Número 1. Nuestro último personaje nos lleva a la China de Mao Zedong, el gran timonel que prometió una nueva era de prosperidad para el gigante asiático. Con su visión de un país fuerte y autosuficiente, Mao implementó una serie de políticas que cambiarían el curso de la historia china para siempre. La revolución cultural, uno de los experimentos sociales más radicales de la historia, sume a China en el caos y la violencia. Este movimiento buscaba purgar elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china, pero rápidamente se convirtió en una caza de brujas que afectó a millones. Millones de jóvenes convertidos en guardias rojos se dedican a destruir cualquier vestigio del pasado, persiguiendo a intelectuales, artistas y cualquiera que se oponga al régimen. Las escuelas y universidades se cerraron, y la educación se detuvo mientras los guardias rojos imponían la ideología maoísta con mano de hierro. El gran salto adelante, otro de los proyectos faraónicos de Mao, provoca una hambruna sin precedentes que acaba con la vida de millones de personas. Este plan, que buscaba transformar a China de una sociedad agraria a una industrial en un corto periodo de tiempo, resultó en una catástrofe económica y humanitaria. Se estima que bajo el régimen de Mao Zedong murieron entre 40 y 70 millones de personas, lo que lo convierte en el dictador con más muertos en la historia de la humanidad. Las políticas de Mao llevaron a una devastación sin precedentes. Su figura, a pesar de los horrores que cometió, sigue siendo venerada por muchos en China. Un culto a la personalidad que nos habla de la complejidad de la historia y la dificultad de juzgar el pasado. La brutalidad del régimen de Mao es un recordatorio de los peligros del totalitarismo y la importancia de aprender de la historia para evitar repetir los mismos errores.